Vamos entonces a hablar un poco sobre simplexos simpliciales. Si recordamos las presentaciones anteriores, que es lo que nos estuvo hablando John, él se enfocó mucho en el tema de caminos, topología básica, ¿no? Conocidas por caminos y todo ello. Y él fue bastante detallado, lo cual es chévere. En esta vez, por mi parte, no voy a ser tan detallado, más bien voy a hacer tratar de avanzar rápido y enfocarme más en los conceptos, ¿no? Y no tanto en las demostraciones, porque realmente esta parte es bastante elemental, o sea, no hay muchas cosas técnicas para demostrar, pero sí hay algunas cosas a tener en cuenta, ¿no? Y más que todo que las ideas queden fijas, eso creo que es lo más importante. Entonces, en primer lugar, ¿por qué queremos estudiar esto? Ahorita queremos estudiar lo que son los simplexos. Eh, Simplexos y después vamos a hablar de complejos simpliciales. Vamos en primero a hacer una cosa así más informal, vamos a hacerlo por aquí. Am, entonces tenemos un espacio topológico, ¿cierto? Esto puede ser algo bastante general, puede ser algo bastante eh, extraño o exótico, como se le dice en matemática, puede ser algo muy diverso. Am, y por ejemplo, hay muchas formas de poder estudiar este problema. Por ejemplo, estudiar problemas de clasificación, cuando dos espacios topológicos son homeomorfos entre sí. Hay muchas cosas que uno se puede preguntar. Pero hay una clase de espacios topológicos que son mucho más tratables, que son los espacios topológicos triangularizables. Ah, ese tema de triangularización de espacios es otro punto de vista de la geometría, que es lo que se llama eh, la geometría combinatoria. Creo que también he escuchado el término geometría discreta. Bueno, eh, son términos equivalentes. Entonces, en geometría combinatoria uno define lo que es una triangulación de un espacio topológico. Como su nombre lo dice, en el caso de una superficie, ¿no? Digamos que la dimensión sea 2. Entonces, una triangulación sería pues dividir el espacio topológico en triángulos, ¿ok? Pero cumpliendo ciertas propiedades en esos, en esas divisiones que hagamos, ¿no? Por ejemplo, queremos evitar lo siguiente. Queremos evitar, por ejemplo, que dos triángulos se crucen de esta forma. Esto no tiene sentido, esto no nos va a ayudar, esto no es lo que queremos. Queremos que las intersecciones de los triángulos sean o en vértices o que se intersecten en un lado común, nada más. Por ejemplo, algo así, como que este triángulo está aquí y este otro triángulo está aquí. Esto, por ejemplo, sí estaría permitido. Para una superficie, entonces, la idea es que es como descomponer la superficie en baldosas, no sé si me dejo entender. Como si fuera, no sé, el piso de una casa, cuando uno le pone cerámicas al piso, entonces vamos a hacer lo mismo, pero con una superficie usando triángulos. Ah, chévere, entonces. Eso es la idea de triangularizar para superficies. Y ahora, cuando queremos ir a dimensiones mayores, nuestras unidades básicas, como nuestras baldosas básicas, ya no van a ser triángulos, sino, por ejemplo, en R3 podemos dividir en tetraedros, ¿no? Lo he dibujado pésimo, disculpa, voy a dibujarlo mejor. Sería pues algo más o menos así. Entonces, ahora en R3 nuestras unidades básicas de división del espacio topológico van a ser formas de tipo, ¿no? En dimensión 3. En dimensión 4 vamos a utilizar otras estructuras y así por delante. Ah, estas estructuras básicas son llamadas de simplexos singulares. Y esencialmente vemos lo siguiente. En R2, por ejemplo, en dimensión 2 tenemos triángulos. En dimensión 3 tenemos estos tetraedros. En dimensión 4 vamos a tener otra cosa, pero ¿cómo es que pueden describirse todas esas cosas así de una forma única? Es por eso que ahí entramos en el concepto de simplexo, ¿no? Por ejemplo, un triángulo, ¿qué es? Un triángulo es, fijamos un vértice y tenemos dos otros puntos, ¿ok? Y bueno,
después lo completaríamos con un lado más. Pero este lado más siempre va a estar determinado. Si sabemos los otros dos, ese tercer lado ya, digamos que hasta sobraría de dibujarlo porque ya se sabe cuál sería. La cosa aquí es que, por ejemplo, queremos de que tanto este vector como este vector sean linealmente independientes, ¿no? O sea, no podría ocurrir algo así, por ejemplo. Esto no formaría un triángulo, ¿no? Eh, entonces, la condición necesaria para definir es de que ambos segmentos, ambos vectores sean LI. La misma idea ocurre para el caso de R3. Aquí, por ejemplo, vamos a tener ahora 4 vértices. Ojo, a 4 vértices va a ser uno más que la dimensión. Tenemos 4 vértices y, por ejemplo, partimos de aquí, tenemos un vector acá, otro vector para acá. Y otra vez van a ser linealmente independientes. Si no fueran linealmente independientes, entonces obtendríamos otra cosa, pero no sería una figura con volumen, ¿no? La figura obtenida ya no sería de dimensión 3. Entonces, esos son los simplexos. Estos simplexos, digamos, están embebidos, digamos, en el espacio en R3. Ahora, por ejemplo, si subimos la dimensión para un Rn y queremos, por ejemplo, hablar simplexos de dimensión k, por ejemplo, un simplexo de dimensión k sería simplemente tomar k más 1 puntos en Rn, tales que estos k más 1 puntos sean, o sea, cuando uno fija un punto y junta los demás, se obtengan vectores linealmente independientes, ¿ok? Eso es, eso es lo que queremos. Entonces, esas serían entonces nuestras unidades básicas. A ver, hay algo que no mencioné, creo, porque tal vez es claro, pero mejor indicarlo también. En R3, por ejemplo, tenemos estos simplexos de dimensión 3, pero también podríamos conseguir simplexos de dimensión 2, ¿no? O sea, simplemente yo considero ahora 3 puntos cualquiera, digamos esta cara, y tendríamos un triangulito, ¿no? Igual. Es un triángulo, pero metido en R3. Y es igual, ¿no? Igual que antes. En el plano, por ejemplo, 3 puntos me pueden determinar un triángulo. Igual en el espacio, igual 3 puntos también me pueden determinar un triángulo. O sea, lo que quiero decir es que no tenemos que pensar en que necesariamente los únicos simplexos van a ser aquellos que tienen la misma dimensión que el espacio, sino podemos considerar los simplexos de dimensión menor. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok. Es por eso que le dije, ¿no? En Rn podemos considerar simplexos de dimensión K, por ejemplo, que están formados por K más 1 puntos, tal que cada uno de los vectores formados al fijar uno de ellos va a ser LI. Chévere. Ya saben, muchachos, cualquier pregunta, cualquier duda o queja, no sé, ahí me pueden decir para ahí mismo ir debatiéndolo, ¿no? Ok, vamos entonces a hacer un poco más formales ahora. Tenemos, sean R vectores, una cantidad R de vectores en Rn. Ok, estos vectores son dichos independientes si ocurre lo siguiente. Si al fijar un punto, digamos, a sub 0, o sea, a ver, para ser aún más formales, ¿ok? Primero supongamos que esta sea una lista ordenada, en primer lugar. Supongamos que esta sea una lista ordenada. Entonces, si esta es una lista ordenada, entonces decimos que esta lista ordenada es independiente si en el primer término, fijamos el primer término, y después comenzamos a considerar los vectores, ¿no? Que parten de ese punto inicial hacia los otros puntos, y toda esa colección de vectores es LI, como lo que dijimos antes, ¿no? Ahora, un resultado que es fácil de probar es de que esta definición no depende del orden que elijamos. O sea, para cualquier permutación en esta lista, eh, igual va a seguir siendo independiente. O sea, cualquier permutación de esa lista va a seguir siendo independiente con esta definición, ¿no? Claro que el punto inicial va a cambiar, los dos vectores también, pero va a seguir siendo, esas combinaciones van a ser siendo LI. Es un resultado fácil de probar, súper fácil, solamente hacer cuentitas con vectores. Pero bueno, igual es algo importante, ¿no? Entonces podemos quitar ese paréntesis de lista ordenada y simplemente pensar en una Ese lista A sub 0 es ordenada. fijo. No, no, no. Es justamente lo que acabo de indicar. O sea, en principio, digamos, en la definición inicial,
sí tendría que ser fijo, ¿no? O sea, eh, uno piensa que la definición está dada para una lista ordenada de vectores y tenemos que fijar el primer vector y compararlo con nosotros para ver que todo esto sea y ver que todo sea LI, linealmente independiente. Pero se puede demostrar de que no es necesario. No es necesario. O sea, simplemente, o sea, permutando esta lista, digamos, ahora digamos que el inicial sea el término A1, por ejemplo. Y yo comparo A1 con A0, yo comparo A1 con A2, con A3, así. Entonces, esa nueva familia de vectores, así, de vectores originados va a ser igualmente linealmente independiente. Eso es lo que nos dice ese pequeño teoremita, ¿no? Que no lo voy a demostrar porque es bien fácil. Pero, uh, entonces, eso quiere decir de que no importa mucho el orden, eso va a seguir siendo linealmente independiente. Entonces, el hecho de que una familia de puntos sea independiente no depende del orden. No sé si quedó claro la pregunta. Sí, sí, sí. Y Ok. cuando habla de linealmente independiente, estamos ahí que digamos, ese A sub 0, A sub 1 son vectores en RM, ¿no? Claro, estos son, Y, claro. y para buscar que sean linealmente independientes, pues la definición, ¿no? Que existen escalares tal que pueda hacer una combinación lineal entre los Eh, elementos de cada uno de esos vectores y todos esos escalares tienen que ser iguales a cero, ¿no? exactamente. Chévere, amigo. Justamente eso de la combinación lineal que dices es para esta familia. O sea, tenemos que hacer esa combinación lineal para esto, para este resto. Chévere, entonces. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Seguimos. Ok. Si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos a ver sobre lo que es una combinación afín. Justamente ahorita acabamos de hablar, ¿no? Que es una combinación lineal, cuando uno suma escalares a vectores. Pero ahora vamos a ver qué es una combinación afín. Entonces, digamos que otra vez tenemos R puntos en el espacio Rn euclidiano. Entonces, una combinación afín es lo siguiente. Es una expresión de esta forma, una sumatoria de los puntos dados con ciertos coeficientes, pero tal que eh, esta sumatoria, la sumatoria de los coeficientes sea 1. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una combinación afín. Una combinación lineal, entre comillas, pero donde cada uno de los coeficientes, o sea, la suma de los coeficientes va a sumar 1. Ahora, una combinación convexa es una combinación afín con una condición adicional, de que todos los coeficientes envueltos sean no nulos. Perdón, que todos los coeficientes envueltos sean no Positivos. negativos, mayores o iguales que 0. Eso, acá. Y entonces aquí viene otra definición. Pero creo que antes mejor vamos a dar un pequeño ejemplo así rapidito. Digamos que estamos en el plano. Tenemos 3 puntos. Esto es, digamos, el punto 0, 0. No sé, digamos, este sea 1,1, 2,2 y no sé, 1,5. No, ya lo dibujé mal. Ya pongámosle a este 3, a este aquí 3, y te pongámosle, no sé, 2,3. Algo así, ¿ya? No sé, bueno, dibujando. Entonces, digamos que este va a ser mi A sub 0. Partimos de acá, lo juntamos con este otro vector, juntamos otro vector. Estos van a ser LI, ¿no? Incluso del gráfico se observa que tanto estos dos vectores rojos son LI. Entonces, lo podemos cerrar aquí. Veamos entonces, ¿qué sería la combinación convexa de esos 3 puntos? Esto es A0, esto es A1, esto es A2, pongamos. ¿Qué sería una combinación convexa aquí? Entonces, una combinación convexa, si ustedes se dan cuenta, hacen un cálculo, por ejemplo, sería cualquier punto dentro de esta figura. Esta va a ser el conjunto de combinaciones convexas.
Ahora, el conjunto de combinaciones afines ya va a ser mucho más loco. Pero déjame pensar cómo sería. Una combinación afín, por ejemplo, sería... Ajá, sí, exacto. Sería el cono, ¿cierto? Entonces, la combinación afín de todos esos tres puntos sería este cono aquí. Una cosa así. ¿De acuerdo? Ah, chévere. Bueno, esto aquí estamos hablando de cosas súper básicas, está bien. Capaz algunos de ustedes dirán, pucha, que este es demasiado trivial. Pero bueno, es importante, ¿no? Es importante. Entonces ya tenemos la noción de lo que es la combinación convexa y lo que es la combinación afín. Ahora, cápsula convexa. Es justamente lo que acabamos de hacer. Una cápsula convexa es considerar el conjunto de todas las combinaciones convexas posibles de los puntos dados. Ahora siendo un poco más generales, ¿no? Digamos que tenemos un subconjunto de Rn, la cápsula convexa de X sería el conjunto de combinaciones convexas tales de que cada uno de los elementos acá está en X, ¿no? O sea, combinaciones convexas de puntos de X. En el caso de estos tres puntos, su cápsula convexa sería ese triangulito, ¿no? Que digamos, que decimos, que mencionamos antes. Otra forma de ver la cápsula convexa es de que es el menor conjunto convexo que contiene X. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Si ustedes hacen cálculos... pero espera ahí. ¿Qué es un conjunto convexo? Creo que no lo mencioné, pero creo que todos ustedes saben. ¿Qué es un conjunto convexo? Un conjunto convexo es un conjunto en el cual, dados dos puntos dentro de él, cualquier segmento el segmento que los une esos dos puntos está contenido en el conjunto original. O sea, por ejemplo, un círculo es algo súper convexo, porque yo tomo dos puntos, cualquiera, y el segmento que los une está contenido dentro del conjunto. Por eso es convexo. Un ejemplo que no sería, por ejemplo, sería esta figura, ¿no? No sé, una figura medio así. Entonces, por ejemplo, aquí yo junto este punto con este punto, y el segmento que los une sale del conjunto. Entonces, esto no es convexo. Una propiedad básica es de que intersección de conjuntos convexos sigue siendo convexo. Si yo intersecto, por ejemplo, dos convexos, la intersección va a ser convexa también. Entonces yo, por ejemplo, puedo considerar lo siguiente, ¿no? Cápsula convexa de X, podemos demostrar, es fácil de ver que este es igual a la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen X, o sea, intersección de los Cs, tal que C contiene a X y tal que C es convexo. Entonces, por eso tiene sentido decir cápsula convexa, el menor subconjunto convexo que contiene a X. Genial. Vamos entonces a seguir. Este es el primer resultado interesante. Creo que esto ya es interesante. Ups. Entonces, supongamos que tenemos una familia de puntos en un Rn. Todos son puntos en Rn. Son R puntos. Entonces, esos R puntos van a ser independientes. La definición que hemos dado aquí arriba, ¿no? Van a ser independientes. Sí, solamente sí. A ver, esta sería la expresión formal, pero coloquialmente sería lo siguiente. Si estos puntos son independientes y solamente si cualquier punto en su cápsula convexa tiene una única expresión como combinación convexa de dichos puntos. Lo que acabo de decir realmente está escrito aquí en fórmulas, ¿no? O sea, si tenemos una igualdad, digamos que estas dos combinaciones convexas de puntos son iguales, implica de que los coeficientes también tienen que ser iguales. O sea, justamente ahí lo que decía, ¿no? Solo puede haber una única expresión en combinación convexa para un punto.
pero este punto justamente pertenece a la cápsula convexa, ¿no? De X. Entonces, quiere decir de que cualquier punto de la cápsula convexa puede ser expresado de forma única, nada más. De esta forma decimos de que los puntos son independientes. Más o menos es algo lo que ocurría más o menos en álgebra lineal con el tema de la base, ¿no? Cualquier punto del espacio vectorial puede ser generado, expresado de forma única como combinación lineal de elementos de la base, ¿cierto? Más o menos algo así es lo que ocurre aquí, con este concepto de independencia de puntos. Entonces, ¿qué es un R simplexo ahora, finalmente? Un R simplexo, vamos a poner independencia aquí en Rn. Un R simplexo en Rn es la cápsula convexa de R puntos, tal que esos R puntos son independientes. Entonces, toda esta historia es para decirles de una forma más formal lo que les había indicado acá. Que los puntos tienen que ser independientes para que me genere una cosa que no sea degenerada, ¿no? Si fuera degenerada, por ejemplo, no sé, el tetraedro no sería de dimensión 3 y no se colapsaría en un lado tal vez, y ya, o incluso en una arista tal vez colapsaría y ya no tendría dimensión 3. Chévere. A ver. Por cierto, estoy siguiendo aquí, hay un libro bien bacán de Elon Lajes Lima, que es el libro de... Esta es la bibliografía que estoy siguiendo para este capítulo. Elon Lajes Lima. Es el libro de homología básica. Estamos ahorita en el capítulo 3. Estamos en el capítulo de homología simplicial. No vamos a hacer todo el capítulo, pero vamos al menos a tratar de avanzar lo que podamos. Sí, ya estamos ya por la mitad de lo que quería hablar hoy. Ya, ahora entonces vamos a hablar de coordenadas baricéntricas. Las coordenadas baricéntricas en un simplexo son los siguientes. Simplemente son los coeficientes en la combinación convexa. Como saben, ¿no? Como dijimos justo aquí, cualquier punto dentro de la cápsula convexa de estos puntos, siempre y cuando sean independientes, ¿cierto? Va a tener una única expresión. Entonces yo puedo decir que estos coeficientes en esta representación son únicos, y entonces estas van a ser mis coordenadas baricéntricas respecto a esta representación, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? A ver, ¿qué más? De esta definición ya podemos decir otras cosas, ¿no? ¿Qué es un punto interior? Un punto interior en un R simplexo, ¿no? Vamos a ver un R simplexo. Un punto interior sería un punto tal que las coordenadas baricéntricas son estrictamente positivas. Volviendo al ejemplo del triángulo anterior, ¿no? Los puntos interiores serían estos de aquí, sin contar la frontera. Ahora, ojo de que esto no quiere decir que coincida con el interior topológico. O sea, por ejemplo, imagínense un 2 simplex, pero en R3. Ahora imagínense, por ejemplo, que esta misma figura haya estado metida en 3 dimensiones. Entonces, el interior de ese simplexo va a ser esta parte de aquí, pero esto no va a ser un abierto de R3, ¿no? Este no va a ser un abierto en R3. Va a ser o sea, este concepto de decir punto interior no se refiere a que sea un punto interior en la topología del espacio ambiente, ¿no? Simplemente es un punto interior respecto a esta estructura de simples, ¿no? Respecto a la combinación como combinación convexa, ¿no? Queremos que los coeficientes tengan coordenadas baricéntricas positivas, estrictamente positivas.
Ok. Ahora, el borde. Un punto se dice que está en el borde cuando eh, existe una coordenada baricéntrica igual al cero. Entonces, ¿cuál sería el borde? Coincide con nuestra idea usual de borde, ¿no? Sería cualquiera de estos puntos. Genial. Ahora vamos a hablar de un concepto fundamental, que es el concepto de cara. Entonces, vamos a fijar los subconjuntos, digamos, I0, I1 hasta IK, incluido en nuestro conjunto de índices, ¿no? Del simplex original. Entonces, una cara va a ser la cápsula convexa de esta familia de puntos, esta familia de vértices. Va a ser la cápsula convexa de una subfamilia de los vértices. I0, digamos, va a ser A de I1 hasta A de IK. ¿De acuerdo? Eh, la cápsula convexa de una subfamilia de vértices. En particular, cada vértice, digamos, digamos el A1, el A2, o sea, ellos por sí solos, así aisladamente, también van a ser caras, ¿no? Pero van a ser caras de dimensión cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta cara tiene ¿cuántos puntos? Tiene K más 1 puntos. Esta va a ser una K, bueno, se le dice K arista, no se le dice K cara, se le dice K arista. ¿Ok? O una cara de dimensión K, también se le puede decir así. ¿Ok? Uh, o un K simplex también, un K simplex dentro del simplex mayor. Un subsimplexo también. Bueno. ¿Qué más tenemos? Ya. Ahora, ¿qué es la cara opuesta? Supongamos que fijamos, vamos a decirlo con azul mejor, mucho verde. A ver. Fijar un I de 0 hasta R en el conjunto de vértices originales, ¿no? La cara opuesta al vértice I sería lo siguiente, sería la cápsula convexa de todos los demás vértices, pero le vamos a quitar justamente el vértice en la posición iésima. Esta notación, por ejemplo, es muy usada, ¿no? Esta notación significa de que a esta lista le voy a quitar el elemento en esta posición y todos los demás los voy a dejar intactos. Y esto es lo que se llama la cara opuesta al vértice I, al vértice I, en este caso. ¿Ok? Un segundo, chicos, me voy a poner mis lentes. Seguimos entonces. No. Ya. Antes de terminar esta parte, aquí hay un montón de definiciones que vamos a tratar de tocar tal vez en la próxima sesión para no extendernos mucho y hablar un poco también de criptografía al final. Ya. Quiero entonces, esta última parte, hablar un poco más de la motivación.
¿Por qué esta idea de triangularizar las variedades es tan importante? Ah, no todas las, como le dije, no todas las variedades, no todos los espacios topológicos se van a poder triangularizar, pero hay muchos espacios importantes que sí, como son, por ejemplo, las variedades diferenciables, variedades complejas, eh, ciertas variedades algebraicas también pueden ser triangularizables. Las variedades singulares también, por ejemplo, los famosos que ahora están, últimamente están de moda, las famosas, este nombre, por ejemplo, si van a geometría, lo van a ver, sobre todo a topología, van a ver esto. Structures. Eh, o también llamadas piecewise linear manifolds, que son, ah, digamos que son variedades diferenciables, pero más débiles. Los mapas de transición ya no van a ser diferenciables, sino van a ser simplemente linear por partes. ¿Ok? Y bueno, estas estructuras también pueden ser triangularizables. Y ahora, una aplicación, por ejemplo, de esta idea es justamente sobre un seminario que el día de hoy eh, estuve dando sobre el teorema de Horwitz. Creo que esto les va a más o menos mostrar por qué es tan importante esto. Bueno, por ahora vamos a obviar toda esa teoría de variedad de complejos, teoría de Riemann, todo eso. Pero más o menos lo que les he dicho hasta ahora es lo que quise decir así, aquí. Una, es lo siguiente, ¿no? Primero definir lo que es un K-simplexo, que es lo mismo que hemos dicho ahorita, y después nos tocaría hablar de lo que es un complejo simplicial. Un complejo simplicial es una colección de simplexos, ¿ok? Digamos que es una unión de varios simplexos de diferentes dimensiones, ¿no? Cada uno. Una colección de simplexos, tal que ocurre justamente lo que les dije también antes, ¿no? Queremos de que la intersección sea de esta forma, en una cara común, en un vértice común, y no queremos que ocurra una cosa así, ¿no? Eso entonces es un complejo simplicial. Una definición más formal pues sería esto, pero que es básicamente lo mismo. Y entonces cualquier espacio que sea homeomorfo a un complejo simplicial es llamado espacio triangularizable. Ya ese homeomorfismo se le conoce como triangulación. Y un resultado importante es que toda variedad diferenciable es triangulable. De hecho, cualquier espacio topológico, es algo que estaba leyendo el día justo, cualquier espacio topológico que pueda ser mergullado, sería como encajado, embebido en Rn, también tiene una triangulación heredada, se puede triangularizar. Entonces, las variedades, que son, digamos, las cosas que se estudian más en geometría, son triangularizables. Y para las variedades y para los espacios triangularizables existe una cantidad que se llama la característica de Euler, que es un invariante, o sea, que es justamente esto. Supongamos, por ejemplo, de que tenemos un espacio triangularizado de dimensión n, y ni, digamos que sea la cantidad de simplexos de dimensión i que están metidos en esta triangulación, ¿no? Entonces, el resultado es el siguiente, que este número, la sumatoria de -1 a la menos i por ni, esto va a ser constante. Esto no depende de la triangulación escogida. Así que podemos definir esto como un número para para el espacio y le decimos que esa es su característica de Euler. Este número, muchachos, es demasiado importante, o sea, lo van a ver en diferentes lugares de matemática, en serio. Y o sea, es un resultado para mí de verdad bastante impresionante, ¿no? Una demostración de eso pues ya envolvería técnicas más avanzadas. He visto, por ejemplo, que se usa la teoría de homología, ahí de variedades, para la homología simplicial, en este caso. Eso sería homología simplicial. Pero bueno, esa es una observación. Una aplicación de esto, por ejemplo, serían los famosos sólidos platónicos, ¿no? O sea, esta famosa fórmula que nos han enseñado.
de que si tenemos un polígono convexo, por ejemplo un tetraedro, sabemos caras más vértices es igual a aristas más 2, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado alguna vez. Ahora, esto es consecuencia de que un poliedro regular es homeomorfo a una esfera, ¿cierto? Si digamos que vamos suavizando las puntas, las aristas lo suavizamos, vamos a llegar a una esfera. Y la esfera, haciendo un cálculo directo, ¿no? Un cálculo directo, eligiendo una triangulación así bien trivial, podemos ver de que tiene características de Euler 2. Entonces, tendríamos, ¿no? 2 es igual a la característica de Euler del poliedro, que como son homeomorfos coincide con la característica de Euler de la esfera, S2. Y entonces, aquí tenemos estos parámetros, ¿no? Los vértices vendrían a ser simplexos de dimensión 0. Una arista sería un simplexo de dimensión 1 y una cara sería un simplexo de dimensión 2. Y entonces, reemplazando esto en la fórmula, ¿no? Dimensión 2 sería menos 1 a la 2 es igual a 1, menos 1 a la 1 es igual a menos 1, y menos 1 a la 0 igual a 1. Entonces, aquí tenemos la demostración de esta fórmula. Claro que esto parece trivial porque ya sabemos la fórmula, pero si no supiéramos la fórmula, pues, rayos, ¿cómo se demostraría? Se demoraron muchos años para dar una demostración bien de esto, entonces es un tema importante. Y bueno, una aplicación, por ejemplo, otra aplicación de las triangulaciones, por ejemplo, es este último teorema aquí, el famoso teorema de Horwitz. No vamos a entrar en los detalles de dimensión compleja, nada, pero simplemente esta es una ecuación que me relaciona el género de una superficie con el grado del mapa de un mapa que las conecte, ¿no? Ah, bueno, en superficies complejas va a ser un mapa holomorfo. En el caso de geometría algebraica va a ser un mapa racional. O incluso podemos hablar, o mirando para los cuerpos de funciones, podemos pensar en un mapa separable, ¿no? Una extensión separable de los cuerpos de funciones. Pero bueno, ah, tenemos esta fórmula. Creo que mejor les hablo un poquito también de qué es el género, rapidito. El género de una superficie compacta, orientable, es lo siguiente. O sea, toda superficie compacta, orientable, puede ser clasificada directamente eh, observando su género. O sea, una esfera tiene dimensión 0. Un toroide, o un toro, como le decimos, es que es como una dona, ¿no? Como una rosquilla. Tiene un agujero, decimos que tiene género 1. Un bitoro, que consiste en, digamos, juntar dos toros y le quitamos un circulito a uno, le quitamos un circulito a otro y los unimos por ese huequito que quedó. Esta cosa va a tener va a tener género 2. Tiene dos agujeros. Va a tener así. Y así podemos hablar de los n toros, ¿cierto? Lo interesante es que cualquier superficie compacta y orientable cae en alguno de estos casos. Y si consideramos también superficies no orientables, podríamos solamente hablar de un caso más, que sería eh, el espacio proyectivo, P a la n, y si no me equivoco también tienes que agregarle el caso de la botella de Klein. Pero aparte de eso también no habría más que eso. Entonces la demostración de por qué el género clasifica, o sea, por qué estos agujeros clasifican a las variedades, eso también es consecuencia de las triangulaciones, ¿sí? Por, bueno, no voy a entrar en más detalles sobre esto, pero bueno, al menos ya sabemos lo que es el género, para que más o menos al menos se entienda qué es esta fórmula. Y un resultado importante es el siguiente, ¿no? Ah, un ratito, chicos. Ya, se había colgado mi pantalla, ahora sí. A ver, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando del género. Decía mostrar algo. Ya, este teorema aquí. La característica de Euler puede ser expresada
a partir del género, ¿sí? Ese es un teorema, o en otros libros eso lo ven como una definición también. La cosa es de que el género puede ser calculado a partir de las características de Euler. Hay una relación aquí. Y bien, usamos, por ejemplo, triangulaciones en la demostración del teorema de Horwitz. Um, no problema. Pero bueno, muchachos, esto más o menos es un poco de la aplicación de lo que son las triangulaciones. Um, Hay de verdad muchas más cosas que hablar. O sea, todo ese tema de geometría combinatoria es bastante extenso, en serio. Aquí hemos hablado, pues, lo recontrabásico, pero, por ejemplo, podemos hablar de los esqueletos. O sea, porque van a ver en algunos, en dimensión mayor, ¿no? Dimensión, digamos, n, van a ver siempre esa dimensión 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando fijamos una dimensión, tenemos el i esqueleto, por ejemplo, al ser la dimensión i, por ejemplo. Ah, y incluso podemos hablar de las homologías respecto a qué nivel de esqueleto hemos tomado. Entonces, es todo un mundo, de verdad. Es todo un mundo y es bastante fascinante. Ah, Ahora yo estoy en esta área, acabo de mudarme. Antes yo estaba en álgebra. Yo antes estudiaba todo esto desde el punto de vista totalmente algebraico. Eh, yo conocía, por ejemplo, el teorema de Horwitz, pero para extensiones algebraicas. O sea, para extensiones separables de grupos de funciones. Así algo bien algebraico. Casi nada de dibujitos, nada. Todo así bien teórico. Pero ahora eh, he encontrado otro teorema de Hurwitz para variedades complejas y en serio es muy interesante, ¿no? Cómo se conectan ambos mundos. La ventaja de utilizar, por ejemplo, técnicas algebraicas es de que podemos generalizar resultados para cuerpos diferentes de los complejos, ¿no? Incluso cuerpos de característica positiva, variedades más importantes, uh, variedades de otro tipo, ¿no? Mucho más exóticas. Pero la ventaja del análisis complejo, entonces, y de toda esa teoría topológica, es de que aquí, pues, contamos también con herramientas como el análisis, ¿no? Tenemos la integración, derivadas, ecuaciones diferenciales y muchas otras cosas más. Y entonces ahora lo que estoy tratando de hacer en el doctorado es tratar de encontrar conexiones, ¿no? Entre ambos mundos, a ver qué cosa puede surgir. Y bueno, chicos, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Gracias por su paciencia, su tiempo y alguna pregunta, duda, comentario. Vamos a dejarlo por aquí, creo. Um, ya. Ah, simplemente estuve hablando, así cosas sin demostrar nada, solamente estaba comentando un poco sobre, este, como es un ejemplo de aplicación de triangulaciones, ¿no? En el caso de la demostración del teorema de Hurwitz, usamos triangulaciones en el espacio de llegada. Esa triangulación, hacemos un pullback, la preimagen de la triangulación, usando el morfismo dado, y eso me va a dar una triangulación en X. Solo que esa triangulación, eh, su número de aristas, número de caras, número de vértices va a variar. Pero esa variación puede ser totalmente controlada a partir de la teoría de análisis complejo, ¿no? O sea, se puede calcular cuántos vértices va a haber, cuántas caras va a haber, cuántos estos, utilizando análisis complejo. Y después lo demás ya es facilito. Es solamente igualar y utilizar la fórmula anterior, ¿no? De que el género es de que las características de Euler eh, se relaciona con el género y que, bueno, la característica de Euler es definida como por esta fórmula, ¿no? Usando la cantidad de i simplexos, ¿no? Y bueno, usando estas conexiones es que probamos este teorema de Horwitz. Me parece una aplicación bastante interesante de toda esa teoría que hemos hablado, ¿no? Eso sería. Su investigación está enfocada en la topología algebraica. Actualmente sí. En la maestría sí estudié más álgebra. Estuve más metido en álgebra, en criptografía, en todos esos temas. Pero ahora estoy un poco más metido en topología. Y dichas conexiones que usted ha visto,
¿qué qué ha descubierto que le ha parecido interesante en lo que está haciendo el doctorado? Este, o sea, básicamente, por ejemplo, es justamente lo que hemos dicho, ¿no? Este teorema de Hurwitz, a ver, se lo voy a mostrar ya para que también lo vean. Este teorema de Hurwitz yo lo había visto en otro contexto, ¿no? Acá, espera. Lo había visto en un contexto totalmente algebraico, mira. O sea, aquí tenemos un cuerpo de funciones de género G, pero aquí este género es el género de un cuerpo de funciones, o sea, es una cosa totalmente algebraica. Esto, por ejemplo, nace de, déjame acordar, el género se define a partir del grupo de divisores, una cosa así bien técnica, así bien algebraica, que no es nada, digamos, no es nada intuitivo, pero se puede definir. Y bueno, si tenemos una extensión separable, eso en teoría de Galois, por ejemplo, cuando lleves teoría de Galois, vas a ver, ¿no? Que es una extensión separable de cuerpos. Y bueno, tenemos una fórmula, ¿no? Esta fórmula aquí. Por aquí aparece un término extra que es el diferente. Y que bueno, también hay teoremas para poder calcular esta expresión, o por lo menos dar unas cotas para esta expresión del diferente. Pero es algo bien técnico, ¿no? Uno, por ejemplo, ve esto y dice, bueno, qué bonito y todo, pero ¿para qué me sirve? ¿No? O sea, es algo así medio sacado del sombrero, como dice la gente. Pero en el fondo, una cosa mucho más intuitiva es esto lo que acabo de decir. Uh, el teorema de Hurwitz puede ser demostrado utilizando así técnicas topológicas, geométricas, mucho más tangible en el mundo de análisis complejo, ¿no? Y ahora, digamos, yo me estoy enfocando ahora en este mundo, que es más intuitivo, digamos, pero que tampoco quiere decir que sea fácil, ¿no? Es simplemente más visual. Y estoy buscando, ¿no? Conexiones. La conexión entre este mundo y el otro es justamente un teorema que nos dice de que es un teorema que relaciona las categorías. O sea, este teorema aquí nos dice de que dos variedades van a ser birracionalmente equivalentes si solamente si sus cuerpos de funciones asociados son isomorfos, ¿no? Ahora, ese isomorfismo aquí abajo va a ser un isomorfismo de cuerpos, ¿no? Un isomorfismo de álgebras. Y este va a ser un isomorfismo ya, digamos, mucho más topológico, geométrico. Entonces, esto es la conexión entre esos dos mundos. Más o menos eso sería mi respuesta. No. Aquí, tanto X como Y, estos dos están en la misma categoría. Aquí para este teorema es la categoría de variedades algebraicas. En realidad este es un teorema de geometría algebraica, lo que estoy mostrando ahorita. Solamente que la conexión está en lo siguiente, que ahora toda variedad compleja compacta de dimensión 1 es una variedad algebraica. En realidad, la variedad compleja de dimensión 1 conecta a llamadas superficies de Riemann. Hay un teorema muy bonito que creo que se llama teorema de Chow, no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero dice de que toda superficie de Riemann compacta es biolomorfa en la categoría, ¿no? En la categoría de superficies de Riemann, va a ser isomorfa a una curva algebraica proyectiva. Y ahora una curva algebraica proyectiva puede ser estudiada utilizando técnicas netamente algebraicas. Utilizamos, por ejemplo, este teorema para estudiar por ejemplo, podemos saber que las variedades son isomorfas o no, viendo simplemente sus cuerpos de funciones. Y a veces es mucho más fácil calcular este grupo de funciones que estudiar la topología en sí de la variedad. O sea, a veces esto es mucho más fácil. Uh-huh. No sé si más o menos quedó claro, Robert. Um, genial, genial muchachos. Si no hay más preguntas, vamos a parar la presentación por aquí.
Y me comentabas, nos comentaba Alexander, ¿no? Que querías estudiar temas relacionados a criptografía, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, justo les iba a pasar un libro, pero lo malo que, como tengo tantos libros ahí, lo he perdido. Espérame un toque. Es un libro bien bacán sobre criptografía, a ver si lo encuentro. Ah, ya lo encontré ya, bacán, bacán. Sí, bueno, pero... O si no lo puedo ver aquí, ¿no? A ver. Este libro también se lo voy a pasar al grupo ahorita, para que le den una chequeadita. Bueno, yo con este libro aprendí un poco, ¿no? De criptografía. Por ejemplo, aquí comienza hablando sobre una introducción, ¿no? La criptografía así en la vida real, qué técnicas se usaban antes, un poco de matemática básica, ¿no? Aritmética modular, así algo súper sencillo, súper tranqui. Después, digamos, la parte más, digamos, se pone ya más pesado es aquí. Aquí, por ejemplo, utilizan la No, criptografía no estás basada en compartiendo AES. pantalla. Ah, no, comparte. Ah, sorry, causa, sorry. Ya, ya, perdón. Entonces, la primera parte, como le decía, es algo así más histórico, más tranquilo, un poquito de matemática básica. Pero aquí en el capítulo 4 se pone chévere. Aquí, por ejemplo, utilizan uno de los algoritmos que es el AES, que se usa, por ejemplo, para transmitir mensajes. Si no me equivoco, lo usan en WhatsApp, si no me equivoco, o en otras criptografías. Bueno, por ejemplo, el algoritmo usa bastante extensiones de Galois y bastante teoría de Galois. Bastante teoría de Galois. Grupos finitos, todo eso. Y por ejemplo, usan el estructura de grupos finitos para, para y crean, por ejemplo, tablas de matrices de multiplicación. O sea, al final la computadora solamente lo que va a hacer va a leer los resultados, digamos, tú le vas a dar la tabla ya todo hechecito y la computadora lo va a hacer así al toque rápido. Entonces, la investigación, digamos, la parte aquí interesante es saber qué parámetros voy a escoger, ¿no? Porque, o sea, todo está basado en que se escoja un polinomio eh, sobre un cuerpo finito que sea lo suficientemente seguro. Entonces, para analizar esa seguridad es donde tiene que saber mucha álgebra y también incluso he visto que le meten probabilidad, teoría de la probabilidad, porque tienes que ver qué probabilidad hay de que esté haciendo un ataque así frontal, justo la persona logre romper el código a la primera, o sea, algo así. No sé muchos detalles de eso, la verdad, eso sí ya no lo he estudiado mucho, pero también he visto que se hace. Entonces, esa sería una aplicación de álgebra en la criptografía. Otro tipo de criptografía ya un poco más diferente es la criptografía de llave pública y esta criptografía está basada en el problema del logaritmo discreto. O sea, es como tomar logaritmo, pero ahora en vez de tomarlo el exponente en un grupo, en los naturales, no va a ser un exponente en un grupo. Y bueno, va por ahí. Después es nomás hay un problema del logaritmo discreto, donde el grupo que escoges va a ser el grupo eh, generado por una curva elíptica. Lo que pasa es que las curvas elípticas son curvas así muy especiales, curvas algebraicas muy especiales, que pueden tener una estructura de grupo. O sea, cada punto de la curva puede ser visto como un elemento de un grupo.
Tú fijas un punto cualquiera que sea tu número cero y a los demás puntos les puedes dar una estructura de grupo. Puedes sumar, multiplicar y todo eso. Va a ser un grupo abeliano, de hecho. Y pues ahí puedes hablar del teorema del logaritmo discreto para ese grupo y eso es un problema muy difícil de resolver. No hay ningún algoritmo eficiente para eso. Y pues por eso es un sistema seguro, ¿no? De seguridad de información. Y después, por ejemplo, si quieres una cosa, digamos, un poco más de análisis, está el tema de las funciones hash. Y en el tema de las funciones hash, por ejemplo, ahí sí hay bastante probabilidad, otra vez, porque aquí tienes que evitar de que eh, te adivinen el resultado hacia la primera. Hay muchos ataques bien conocidos. Y bueno, básicamente de eso se trata el libro. Es bien chévere, es bien básico, te enseña todo así, asumiendo que no sabe mucho. Yo también no sabía mucho cuando lo leí esta vez, entonces me sirvió. Te lo voy a pasar al grupo ahorita para antes que me olvide. Depende de cuánto tiempo le dediques, ¿no? Yo, por ejemplo, le dedicaba, no sé, 2 horas al día, más o menos, y me lo aprendí pues en 3 semanas, tal vez. No, la verdad que no es tan Hay difícil. varias cositas que le cuestan a uno, dependiendo de cómo usted vea o estudie ciertos, esos elementos de los cuales a usted se le hagan familiares, ¿no? Lo que él estaba hablando Claro, de la aritmética módulo n, eh, digamos cuando hacen las demostraciones de la parte del pequeño teorema de Fermat, eso. ya para los grupos usted se da cuenta de que en un grupo, para los grupos que tengan el inverso, cómo garantizarle el inverso multiplicativo Ajá. con el producto, ¿no? De ahí es donde se deriva el pequeño teorema de Fermat. Para la suma no hay ningún problema, pero entonces para el producto usted sabe que ZP con P' sí o sí tiene los inversos multiplicativos. Entonces de ahí es donde viene el teorema de Fermat y utilizan creo que lo de conjuntos, ¿cómo es que se llama? Completamente, espero lo busco por acá, tengo el libro. Un sistema completo de residuos, Eso, si no un me equivoco. sistema completo de residuos y está el otro, el sistema de yo no sé qué, está otra definición ahí que yo nunca lo he tocado así. Yo he estado, o sea, sí, lo más básico que yo he estado estudiando es de un libro de aquí, de la Nacional. Yo lo he estado estudiando y me ha parecido que es interesante y trae buenos ejercicios. Un poquito viejito, sí, porque es el que me dio después el teoría de números fue alguien que salió de la Nacional y el profe le gusta ese cuento, ¿sí? Pero no está como muy enfocado no está muy actualizado, ¿sí? O sea, no utiliza mucho software ni nada de esto por el estilo, entonces, por ese lado, pues, él más se enfoca es como a lo teórico, ¿sí? Pero, o sea, ya llevarlo a la práctica, estuve viendo, digamos, la parte de un análisis numérico, y como hacer una analogía, ¿no? Un ejemplo. Uno cuando trata de buscar el límite el límite de cualquier cosa, o más bien para minimizar como los errores aplicando los límites, uno siempre trata de buscar como que ciertos errores tiendan a cero, ¿sí? Pero computacionalmente a veces no es bueno. A veces no es bueno tender esos valores a cero, esos errores, porque a veces diverge cuando uno quiere tener ese resultado. Entonces, computacionalmente cambian las cosas. Entonces, ahí es donde a veces me coloca a pensar muchas cosas que pues no tengo todavía a mi disposición esa experiencia, compartir eso que uno diga, sí, es por ese lado. Pues, me quedo ahí como... Eh, Claro. está el sistema reducido de residuos módulo n,
está ese, bueno, para los teoremas de Euler y de Fermat, ¿no? Está por ese lado. Si algo, pues, pues dice que es un... El título del libro es chistoso porque dice teoría de números para principiantes. Ja. Y pues yo creo que no es nada para principiantes porque aún así cuando vi el cursillo me pareció que fue nivel y me costó un poco. Es ya dependiendo de cómo uno vea como tal el tema que usted pueda entender y lo que pueda usted captar. A veces hay cosas que uno lee y pasa por encima y otra vez le toca a uno volverse a sentar, volverlo a leer. Y bueno, esto sería teoría de números. De números, de punto. Y bueno, aquí también lo voy a compartir. Trae un poquito de criptografía. No me he metido a ese tema porque pues he estado otra vez volviendo a repasar lo de propiedades de máximo común divisor, mínimo común múltiplo y o sea, tener muy bien los temas así bien fresquitos para poder arrancar a tomarlos, a meterme como tal en lo que se venga teoría número y comenzar también a resolver problemitas, así para entender bien los teoremas, garantizar que sí se entendieron bien, ¿no? Y Ah, ahí ya lo chévere. pasé por el grupo, no sé si les llegó. Sí, llegó. Dice que es para principiantes, ¿no? A Ustedes ver, ahí a su criterio dicen, no, esto sí es para principiantes, no. a ver. Axiomas de Peano, ya de visibilidad, criptografía. Ah, fracciones. Bueno, el capítulo final sí me gusta. Fracciones continuas. Función de Euler. Funciones continuas no es algo que se vea mucho en álgebra. No sé. Está chévere. Bueno, muchachos, yo voy a tener una reunión de aquí a unos minutos, entonces voy a tener que retirarme ya. Pero nos estamos viendo pues el día miércoles para continuar con las clases ahora de sistemas dinámicos que nos va a dar Brandon. Listo, muchísimas gracias. Cierto, Josué. Ya, eso en el grupo ya lo vemos. Sí, yo también les debo una clase, ¿cierto? Les debo la clase de la semana pasada de topología algebraica Voy a mandarles un video explicando esa parte de lo que no hicimos hoy, de simplexos y toda esa parte. Ok, muchachos. Les cuido mucho, excelente semana. Ya saben, cualquier cosa en lo que podamos ayudarles, lo ponen en el grupo y pues nos ayudamos entre todos. Cuídense, chicos. Chao, Listo, muchas chao. gracias. Buenas noches. Hasta luego.